Ya, bueno, muy buenos días a todos los presentes en esta comisión de ponencias, a nuestros expositores. Vamos a determinar pues las reglas para el trabajo de esta comisión. Vamos a trabajar desde las 11:15 ya hasta las 12:30 de la tarde. Van a haber dos ponencias, en las cuales la primera va a estar dirigida en conferencia por nuestro colega Orlando de Jesús Avendaño Calderón, a quien desde ya pues le damos la más calurosa bienvenida a nuestro 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos y deseamos que pues para el desarrollo mismo de esta sea de alta capacidad y aporte pues que lo requiere la profesión. Entonces, y una vez nuestro expositor tiene 20 minutos, posterior a esto viene una sesión de preguntas, de tal manera que estaremos terminando hacia las 12, a 11:10, 11:40 o 11:30, y vienen las preguntas de los participantes. Espero que pues, estén claras las reglas, las condiciones de tiempo, para que todos podamos pues, tener los tiempos necesarios para su exposición. Damos paso pues, a nuestro conferencista, a nuestro colega Orlando Avendaño. Primero agradeciéndole nuevamente pues, su presencia en el 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, y segundo, queremos que nos haga pues, una presentación, una breve reseña de su currículum, de sus actividades, y entremos pues en materia. Muchas gracias y bienvenido. Y muchas gracias a todos los presentes. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy buenos días. Para mí es un gran placer participar en este congreso. Mi punto lo titulé Los códigos de ética profesionales, sus implicaciones y complicaciones. Para entrar en materia, es necesario conocer cuál es la definición de la etimología de su raíz. ¿Qué es la etimología? La ética, etimológicamente hablando, deriva del griego itos, lo cual con el sufijo ticos significa relativo a la costumbre. Ahora, yéndonos más atrás, a la raíz del indoeuropeo, encontramos con el vocablo esbe, el cual significa lo que es propio de uno mismo. Cabe destacar que ética tiene mucha familiaridad, por decirlo así, etimológicamente hablando, con lo que es el vocablo etnos, de etnia, lo que significa pueblo o raza. La ética se puede definir, según el diccionario de la Real Academia Española, como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. También se define como una de las ramas más profundas de la filosofía, porque se ocupa de dotar contenido teórico y de sentido a la acción moral del hombre, quien se ocupa de pensar el sentido de su vida en relación con su actuar. Por otro lado, otra definición la podemos encontrar por Fernando Savater, que define la ética como fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. Para Aristóteles, la ética tenía relación con la felicidad, pues para él, prueba el fin de las humanas acciones ser la felicidad, y que la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a la recta razón. En contraparte, Kant consideraba la ética como una acción moral que poco tenía que ver
con la felicidad, siendo esta realizada solo desde el sentido del deber a lo que denominó imperativo categórico. Es importante destacar que existe una diferencia marcada entre ética y moral. Se piensa que son sinónimos cuando en realidad son dos conceptos distintos. Adriana Morales define o explica que la moral está fundamentada en las normas, principios y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética supone un estudio más amplio basado en un análisis teórico, científico y racional de la moral. Por su parte, José Arteaga y Gasset expuso en su momento que la moral es una cualidad matemática, es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones. Por otro lado, diversas teorías como la del biólogo español Francisco José Ayala Pereda establecen que la ética es un atributo universal de la naturaleza humana, pues gracias a la evolución que conllevó el desarrollo intelectual del Homo sapiens, existe la capacidad de hacer juicios de valor, así como la capacidad de elección en función a las consecuencias esperadas de antemano, mientras que la moral tiene un origen social y cultural. Aclarado esto, entonces, podemos decir que existen enfoques filosóficos para una. El primer enfoque que nos encontramos es el teleológico. Si nos vamos a lo que es la teleología, desde su etimología, teleo significa fin, por lo tanto, apunta al objetivo final. Eso implica que todas aquellas intenciones que motivan la acción implica que lo correcto vendría siendo la intención de la acción y por consiguiente toda acción que tienda a ir en contra de dicha intención es incorrecta. El otro punto que encontramos es el deontológico. Considerando que la palabra deonto significa deber, se puede determinar que la ética, desde la deontología, se enfoca por las reglas que fundamentan el deber. Este enfoque se basa en su, digamos, hay una diferencia entre este enfoque y el enfoque teleológico, pues la teleología se enfoca en el fin, la deontología se enfoca por el cumplimiento de las normas que llevan hasta el fin. El otro enfoque, que es el último, es el pragmático. Esta palabra proviene del griego pragma, que significa acción, por lo que se puede argumentar que pragmático significa relativo a la acción o práctica. En tal sentido, la ética de este enfoque pragmático se basa exclusivamente en el valor moral que se le impute a la acción, más que a la acción en sí misma. Por consiguiente, este enfoque permite determinar en la práctica el significado de lo que es correcto y de lo que no. Pasamos a lo que implica qué es una profesión. La profesión se define como aquella actividad realizada por un individuo, ya sea especializada o no, por la cual recibe una contraprestación económica que salvaguarda su existencia. Cabe destacar que, como dice Alvin Arens y James Loewe, afirman que la sociedad le ha atribuido un significado especial al vocablo profesional. En este sentido, se espera que un profesional se comporta a un nivel superior que otros miembros de la sociedad. Por ejemplo, cuando los periódicos informan que se acusa de un delito a un médico, a un sacerdote, a un congresista o incluso a un contador público, la gente se siente más decepcionada que cuando ese mismo tipo de cosas suceden con gente que no tiene la etiqueta de profesional. Esto deja bastante claro que el solo hecho de que una persona sea profesional posee un estatus superior dentro de la sociedad. Y en tal sentido, un profesional debe cuidar su imagen y su estatus a través de una conducta que se ajuste a lo que se considera como un comportamiento ético. Es decir, que cumpla lo establecido en las normas, los códigos y las leyes que rigen o regulan la profesión. En tal sentido, el Código de Ética para Profesional de la Contabilidad expone en su párrafo... Perdón, disculpe, colega Orlando, las diapositivas no están corriendo o aún no las está mostrando en su totalidad. Disculpe, siga. No las estoy mostrando. Okay. Bueno, perfecto, gracias. Ok. El párrafo 100.1A1 dice que una característica que identifica la profesión contable es que éste asume la responsabilidad de actuar en un interés público.
O sea, el contador público como tal no se enfoca su profesión en satisfacer las necesidades de un cliente específico, sino que su interés va en, o mejor dicho, su enfoque va en el interés público. Y ahí radica la importancia de la profesión. Como dice Blanca Díaz, si un contador público desea alcanzar el éxito profesional, debe tener, además de conocimientos técnicos, ciertas virtudes o valores morales que le acrediten ante la sociedad, sus clientes, como una persona digna de confianza. Es por ello entonces, en este sentido, se define a la ética profesional como un conjunto normativo cuya finalidad es guiar a la conducta profesional en su vida laboral. Ahora bien, la contaduría pública se puede considerar como una carrera liberal. ¿Qué es una carrera liberal? Para María García Alcaraz, una carrera que para ser ejercida requiere, una carrera liberal requiere para ser ejercida cursar una extensa carrera teórica, que no se enfoque solamente en una materia en concreto, sino que además sirva para una resolución de un problema profesional, anteponiendo un valor social sobre el interés personal. En este punto, Rafael Torres expresa que la contaduría pública, aparte de cumplir la función de ser un medio de vida para el profesional, también tiene una función social importante que debe inculcarse en el contador, porque de su ejercicio transparente y honesto depende una diversidad de usuarios que toman decisiones económicas y realizan actos de comercio, decisiones que infiere de la información proporcionada por el contador a través de los diversos informes que emite o le son solicitados. En tal sentido, ¿qué es un contador público? Se entiende por contador público en la Ley 43 de 1990 a la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. En tal sentido, un contador público es aquel profesional universitario que cumple con los requisitos y los conocimientos que avalan el ejercicio de la profesión. Pasamos al código de ética del contador público. ¿Qué es un código? Un código es una combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido. Por lo tanto, un código de ética es una combinación de signos que se encarga de fijar normas que regulan los comportamientos de personas dentro de una comunidad determinada, sea esta una empresa o una profesión, y que aunque la ética no es coactiva, es decir, que ponga castigos, la presencia de un código de ética supone una normativa de cumplimiento obligatorio, que en algunos casos pudiera llegar a ser coactiva, pues dichas normas estarían vinculadas con las leyes. El objetivo del Código de Ética al Contador Público es mantener una línea de comportamiento uniforme entre estos profesionales, es decir, indicar que el Código de Ética para profesional de la contabilidad tiene como propósito enunciar los principios éticos que orientan a la conducta del profesional en la contaduría pública. Además, se establece un conjunto de normas éticas que tienen como fin evitar que el contador público vea comprometido su honor, su probidad, su imagen en el desenvolvimiento de la profesión. El Código de Ética Profesional está emitido en el 2018, establece que los principios fundamentales de ética para la contabilidad son como un estándar de comportamiento que se espera que un profesional cumpla. Estos principios se reflejan en el párrafo 110.1A1 del Código de Ética Internacional emitido en el 2018 y son integridad, objetividad, competencia y diligencias profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. El principio de integridad requiere que el contador público sea franco, honesto en todas sus relaciones profesionales. El principio de objetividad dicta que el contador público no debe comprometer los juicios profesionales por prejuicios personales, ni por conflictos ni por influencias de terceros, siendo estas influencias consideradas por el Código como amenazas. El principio de competencia y diligencia profesionales establece que el contador público
debe alcanzar y mantener el conocimiento y la actitud profesional a un nivel que sea necesario para ofrecer un servicio competente. El principio de confidencialidad establece que el profesional de la contabilidad no deberá revelar información alguna producto de una relación profesional, salvo en algunos casos donde una ordenanza que esté sobre el código así lo establezca. Cuando el contador público se vea en circunstancias de tomar la decisión de revelar o no información confidencial, debe considerar ciertos factores, tales como si la información a revelar previa autorización del cliente o de la empresa que lo contrata perjudica los intereses de terceros. Se conoce la información a revelar y ha sido corroborada hasta donde se haya sido posible. Los factores que podrían afectar esta decisión se incluyen hechos no corroborados, información incompleta y conclusiones no corroboradas. El tipo de información a revelar y a quién va a ser revelada y si los receptores de la información son adecuados. Y por último, tenemos el principio de comportamiento profesional, el cual establece que el profesional de la contabilidad deberá cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de la jurisdicción donde hace vida profesional. Ahora, ¿por qué surgen los códigos de ética profesionales para los contadores públicos? La respuesta más directa a este interrogante es que dos o más contadores públicos pueden responder de formas diferentes a una misma situación, por lo que se pueden originar diversas disyuntivas y dilemas éticos, pues la o las respuestas que los contadores tomen ante esta situación dependerá mucho de la formación ética que estos profesionales tengan. En tal sentido, es necesaria la existencia de una referencia de comportamientos para evitar estas disyuntivas o dilemas éticos que pudieran originarse ante estas decisiones, encaminando así a que los contadores públicos respondan de forma homogénea ante una determinada situación para que sea resuelta de forma correcta. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el código de ética? El código de ética está basado en la ética kantiana, lo que es el imperativo categórico. ¿Qué es un imperativo categórico? Un imperativo categórico responde a un principio de universalidad, que consiste en que las personas actúan de determinada manera sin importar sus intereses y deseos, y que para que aquella acción sea permisible, debe ser aplicable a todas las personas sin ser contradictoria. Por su parte, la autonomía formulada en el imperativo categórico concluye que los entes racionales están obligados a la acción moral por su propia voluntad. En tal sentido, el reino de los fines de Kant dicta a las personas actuar de tal manera que sus acciones se conviertan en ley para un reino hipotético. En tal sentido, el Código de Ética Profesional para Contadores Públicos posee implicaciones propias de la ética kantiana, al establecer como un deber su cumplimiento. También busca que la actuación del contador se ajuste a los principios fundamentales conforme a imperativos categóricos, es decir, que el contador público considere correcto y moral actuar según los principios fundamentales, solo por el hecho de que el cumplimiento de estos principios se considere como algo bueno en sí y por consiguiente moral, y no por el temor de que el hecho de que los incumpla el contador público conlleve un castigo o una condena social. Otra implicación del código de ética es el razonamiento moral. Las acciones elegidas por los contadores públicos están determinadas por la medida en que estos entiendan el significado y utilizan los códigos de ética profesionales y sus principios. Del mismo modo, el razonamiento moral como proceso de desarrollo de los niveles morales de los contadores públicos, desde el juicio y hasta la acción moral, influirá en la toma de decisiones del público contable en acción. Sobre la base de las afirmaciones de la objetividad, el razonamiento moral se puede enfatizar en el razonamiento moral que está influenciado por los niveles de desarrollo moral de un individuo. Por lo tanto, entre más sea el desarrollo moral individual, mayor será su nivel de razonamiento. Gaffinki y Lindawati expresan que el mayor nivel de razonamiento moral influirá en el comportamiento o las acciones de toma de decisiones éticas de un individuo y por lo tanto favorecerá la elección que toma un individuo de aplicar o no las reglas de un código de conducta con plena conciencia. Por lo tanto, el proceso de razonamiento moral
es específicamente el proceso de razonamiento moral de un individuo respecto a la toma de decisiones éticas conscientes. ¿Qué complicaciones presenta un código de ética? La creciente corriente crítica. La corriente consideraría los principios éticos fundamentales como algo que está siendo impuesto por algo superior y que mantiene sumiso a los contadores públicos, además de que estos no se ajustan a una realidad en que los profesionales de la contabilidad se desenvuelvan. Poniendo como ejemplo a Nietzsche, obrar moralmente no quiere decir ser moral. La sumisión a las leyes de la moral puede ser provocada por el instinto de esclavitud o por la vanidad, por el egoísmo o por la resignación, por el fanatismo o la irreflexión. Puede constituir un acto de desesperación como es la sumisión a la autoridad de un soberano. En sí nada tiene de moral. Los contadores públicos que no consideren todos los principios éticos durante el desenvolvimiento profesional no son necesariamente profesionales en la contabilidad no éticos, pues la actuación de los mismos podría estar basada en otros principios construidos por ellos mismos a lo largo de su experiencia profesional. En tal sentido, lo antes expuesto no implica una afirmación de que los códigos de ética sean innecesarios. De hecho, sí lo son, porque sirven de guía para que los contadores públicos actúen correctamente. La cuestión surge si el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores considera el relativismo cultural para el establecimiento de estos principios. El relativismo cultural es una corriente antropológica propuesta por Frank Boas, en la cual se plantea que cada cultura debe ser estudiada de sus propias creencias, valores, hábitos, entre otros. Según esta teoría, se debe comprender las bases culturales del otro para poder entender las cosas desde el punto de vista de éste, por lo que la pretensión de estándares de comportamientos morales universales quedarían imposibilitadas por el relativismo cultural. En tal sentido, el planteamiento de un código de ética profesional que sea eficaz en la ética positiva o negativa, además de lograr un amplio cumplimiento, debería ser construido solo y desde la cultura en que éste va dirigido. Reflexiones. Es normal pensar que un código de ética existe para regular la actuación de los profesionales de la contabilidad, con el fin de mantener la buena reputación de la profesión y de los contadores públicos que darían la debida importancia al código de ética en la actuación profesional. Pero Gafinki y Linda Wacky afirman que el estricto apego a un código no siempre podía ser favorable, ya que la mayoría de los contadores públicos no esperaría que sus acciones afecten adversamente los intereses de un cliente. Sin embargo, es posible que como resultado de seguir estrictamente un código profesional de conducta, un contador público podría dañar los intereses de un cliente. Lo anterior se puede sustentar con un estudio hecho por Avendaño, que expone en su trabajo de investigación, tuvo a 172 contadores públicos como muestra. Estos contadores públicos bajo relación de dependencia, de los cuales 113 consideraron que la ética es importante en la profesión, mientras que solo 14 consideraron que siempre actuaban apegados a los principios de ética, lo que, según Avendaño, originaba una disparidad entre el deber y la acción, por lo que cabe preguntarse, ¿se consideran éticos estos contadores públicos? La respuesta a este interrogante puede fundamentarse en el hecho de que los profesionales en su experiencia profesional se han forjado comportamientos que difieren o creen que difieren del código de ética y de sus principios, sin que ello implique que están dejando de ser éticos. Por ejemplo, ser puntuales a la hora de llegar al trabajo o cumplir con los requerimientos que están establecidos en contrato de servicio pueden ser considerados como prácticas éticas que no están contempladas o no lo están de manera directa en el Código de Ética Profesional. En tal sentido, la construcción e implementación de un Código de Ética Profesional debería considerar a la cultura en que ésta va a ser aplicada. Es decir, que cada sociedad en la que un contador público se desenvuelva debe tener su propio Código de Ética Profesional que esté ajustado a esa cultura o a esa sociedad.
dejando de considerar el Código Internacional de Ética para Profesional de la Contabilidad como un deber universal, sino más bien como una guía para construir otros códigos de ética profesional que contengan sus propios principios fundamentales, ya sean como complemento o no de los que ya están establecidos. Este ha sido mi presentación, espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Sí, muy complacido, colega Orlando Avendaño, con la exposición. Importante en razón a la coyuntura actual frente a las pretensiones de reforma que se están analizando actualmente de la Ley 43, de la Ley 43 de 1990 y la reglamentación en general de la profesión desde el punto de vista de la gobernanza, gobierno, la conceptualización misma y desde luego pues el código de ética. Pero aquí surgen unas inquietudes. En Colombia actualmente tenemos un código de ética expedido por la Ley 43 de 1990 y actualmente, de alguna forma, el expedido por la Ley 1314, pues a través de las normas de INFAC. Dentro de la reglamentación de la profesión se vienen haciendo pues unos grupos de estudio, unos comités que expidió el Consejo Técnico de la Comunidad Pública que vienen funcionando pues prácticamente en este año. Entonces, de acuerdo a la definición que hizo de ética, que es pues como el desarrollo cultural de las prácticas y hábitos de una nación, este código de ética que se está modificando debería ser de desarrollo nacional. Sería como una inquietud para que por favor pues se pueda responder a la inquietud de los asistentes. Gracias. Sí, debería ser propio de aquí, de Colombia, el desarrollo de ese código de ética, porque debería estar adaptado a la manera en que como el contador público colombiano se desenvuelva. Por ejemplo, hablando de Venezuela, en 1996 se había promulgado un código de ética que tenía cierto acciones coactivas, es decir, había castigo, por decirlo así. Luego, en el 2014, se hizo un ajuste o se hizo una adaptación al Código de Ética Profesional del INFAC y estas partes punitivas pues se omitieron. El detalle está que cuando se hace un estudio ahí en Venezuela, pues los contadores públicos no, a pesar de que ellos consideraban ser éticos, no consideraban esos principios éticos establecidos en ese Código de Ética adaptado al internacional. Al parecer, funcionaba mejor cuando era un código de ética con una acción punitiva que prescindió, porque el contador público de Venezuela se sentía como obligado a cumplirlas, pues si no cumplía con el código ya había unas sanciones, mientras que este lo omitía como tal. Entonces, en esto, pues, normar sector público venezolano o colombiano desde un sitio donde posiblemente no se considere el relativismo cultural o el argor de la manera de hacer la contabilidad en este país, pues sería difícil el cumplimiento como tal. Pues como había expresado en un principio, decir que yo soy un contador puntual, usted llegó puntualmente al trabajo, ya el contador público se está considerando ético por ese hecho. Pero bueno, hemos llegado al final. Esos son principios que el contador público colombiano pudo haberse creado a lo largo de su ejercicio que difiere o cree que difiere de los principios que ya están establecidos. Entonces es como más fácil o es más factible que un contador público se adapte a un código de ética emitido desde su propia cultura. Sí, señor, agradecemos pues su importante respuesta y desde luego la ponencia es de mucho valor que seguramente ayudará a
ser elemento de juicio para las discusiones y evaluaciones y debates que se están dando para el desarrollo de la nueva reglamentación de la profesión, que como lo decía inicialmente, por supuesto que tendremos que emitir pues un código interno, un código nacional para acoger las prácticas y cultura propias de la profesión. No siendo más, le agradecemos mucho su presentación al contador Orlando de Jesús Avendaño, muy importante. Estamos ya pues próximos a ingresar a la segunda parte de esta sesión de trabajo con la siguiente ponencia y le agradecemos mucho su presentación, muy amable, y a los asistentes a esta ponencia. Entonces damos paso a... Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Orlando. Pasamos a la siguiente ponentes. Un momento. ¿Aló? Sí, bueno. Buenas tardes, buenos días aún. Isabel Zapata. Buenos días. Sí, nos puede seguir acompañando en las posiciones el colega Orlando. Sí, muy buenos días a Isabel Zapata. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto saludarla, y a los asistentes que se hacen presentes en esta sesión de comisión de ponencias. Vamos a seguir con la ponencia preparada por Ana Isabel Zapata Negret, Saúl González Galindo, Javier Hernández Royet. Esta ponencia se denomina Ejercicio Responsable de la Profesión Contable. Pues voy a enumerar el mecanismo pues, de la ponencia del tiempo. Tenemos 20 minutos para la presentación y desarrollamos después una sesión de preguntas que pueden estar más o menos en el orden de los 6 o 8 minutos para estar terminando alrededor de las 12:30 por tarde esta sesión. Tenemos un chat a la izquierda para que los que están participando puedan hacer sus apreciaciones, sus preguntas. Le agradecemos de todo corazón de parte del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos la ponencia preparada para ser expuesta en el día de hoy, de tal manera que la ponencia denominada nuevamente Respondo Ejercicio Responsable de la Profesión Contable se emite en este momento a disposición de Isabel Zapata, y para dar inicio pues le voy a dar la palabra y le rogaría, si es posible, hacernos una pequeña presentación de su currículum, de su hoja de vida para efectos del registro en esta ponencia. Entonces, bienvenida y adelante pues con la ponencia. Buenos días a todos. Quisiera saber si ya le sale la presentación. Sí, en este momento ya tiene la presentación. No, acaba de... Por favor, me lo podrían hacer. Ya listo, tiene la presentación. me confirman porfa si se ve en pantalla completa.
Sí, sí está. Listo. Perdón, perdón, espera un momentico que le indica aquí la ayudante, nuestra directora del máster. ¿Ya se ve completa la pantalla? Voy a ver el chat porque como pongo la pantalla completa acá. Sí, hola. Listo, ya. Listo, ya le sale. Bueno, listo. Ya la pongo en completa. Creo que es con presentación, ¿cierto? En la parte de PowerPoint. En presentación para ponerla completa.
Sí, me confirman, por favor. Sí, se ve. Bueno, muy buenos días. Ya después de tantos inconvenientes, darle inicio a esta ponencia. Bueno, mi ponencia, de antemano agradecerles por permitirme esta participación en este congreso, y mi ponencia lleva por nombre Ejercicio responsable de la profesión contable. Sí, me están escuchando. Perfecto. Hola, Sí, hola. perfecto, se le está escuchando perfecto. Se le escucha perfecto. Sigue. Se le escucha perfecto. Hola, hola, hola. Sí, se escucha perfecto. Aquí la estamos escuchando bien. Aquí desde la transmisión se escucha perfecto. ¿Me escucha? Bueno, Sí, se listo. escucha perfecto. Se Entonces ya escucha bien. empiezo a hablar, Sí, ¿sí? sí, sí, claro que sí. Sigue. Bueno, listo. Cualquier cosa, por favor, me avisan por el audio, que es que no puedo ver el chat, entonces, porque estoy viendo acá en la presentación. Bueno, muy buenos días. Como dije de antemano, agradecerles por esta participación. Mi nombre es Isanabel Zapata Negrete, soy estudiante de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainún, sede Montería, de Contaduría Pública, claro. Mi ponencia tiene por nombre el ejercicio responsable de la profesión contable. Esta ponencia la hice con la ayuda de mis docentes Saúl Galindo Cárdenas y Javier Hernández Royet. Bueno, en la tabla de contenido de lo que vamos a tratar hoy tenemos el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología propuesta, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Bueno, planteamiento del problema. Aquí empezamos con un interrogante, y es cómo promover el ejercicio responsable de la profesión contable, ya que este es el tema principal y es como ese problema que se está presentando ahora mismo. Bueno, y partimos de algo, de un supuesto, y es que toda persona es libre de actuar hacia el bien o mal. Y es ahí, y los contadores más que todo. Y es ahí donde se enfrenta y donde se sabe que nosotros como contadores tenemos la obligación de dar fe pública. Y es de ahí donde se desprende, donde pienso que se desprende otro cuestionamiento, que es si los contadores ejercen dicha profesión olvidando que existen unas salvaguardas descritas en las normas, o si dejan de pronto que su juicio profesional logre ser permeado por intereses particulares y empresariales.
Y para darle respuesta a esto es muy importante partir de que el actuar del profesional contable debe ser caracterizado por el desarrollo de capacidades de las personas en su aplicación como ese ser humano, como esa persona. Y lo más fundamental es pensar más allá de lo económico. Y eso hace que de pronto esas personas actúen bajo las salvaguardas descritas en las normas y no se dejen llevar por intereses particulares o monetarios, que es lo que los lleva a recaer en la corrupción. Eh, es innegable que la poca influencia que tiene la ética en los contadores públicos actualmente, ya que prefieren irse por el camino de la corrupción y del aprovechamiento de bienes ilegalmente. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces están afectando tanto a nuestra economía como a la reputación, por decirlo así, a la reputación de nuestra profesión. Y ejemplo de esto son los casos publicados o relacionados directamente con la DIAN debido a desfalcos, como le menciono en mi ponencia, a desfalcos que tienen como pretexto devoluciones de impuestos en las operaciones de comercio internacionalmente ficticias. Entonces, yo pienso que todo profesional se encuentra siempre encrucijada de cómo actuar frente a un aspecto que afecta tanto a la organización y a la vez a su entorno. Y es ahí donde entra un principio universal y muy fundamental, pues que considero para todos los profesionales, y es la independencia mental. ¿Por qué es tan fundamental? ¿Por qué de pronto no es otra cosa? Y es que la independencia mental nos permite a nosotros, nos da la capacidad de no permitir que ninguna de las amenazas contempladas en el código de ética, como por ejemplo las de familiaridad, las de abogacía, autorrevisión, interés propio, o sea, que ninguna de esas amenazas afecten decisiones que se tomen y de manera subjetiva sean manipuladas o sean enfocadas a satisfacer intereses individuales. Y pienso que ahí entra lo que es desde el plantel educativo, donde nosotros debemos inculcar eso, donde nosotros debemos sembrar eso en los estudiantes y así nosotros evaluar en el mismo plantel educativo qué actitudes tienen dichos estudiantes en el plantel y fuera del plantel. ¿Por qué? Porque eso es lo que los va a definir a ellos como personas, sus actuaciones, ¿cierto? Y a la vez entonces evaluarlos y corregirlos. Y es ahí donde hay que recordarles, disculpe, que toda acción siempre va a tener una reacción, bien sea positiva o negativa, pero que en el profesional está o en la persona está el resultado que desea tener. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reorientar a los estudiantes, de guiarlos, por decirlo así, para que dichos estudiantes promuevan el ejercicio de la responsable de la profesión. Bueno, buenos días. Bueno, este, como objetivos de esta ponencia,
tenemos como objetivo general orientar y concientizar a los profesionales contables de la importancia de promover el buen ejercicio de la profesión, porque eso es lo que se presenta, orientar a nosotros como futuros profesionales para que en el campo laboral ejerzan y promuevan su buen nombre. Los objetivos específicos, entre los objetivos específicos tenemos identificar la importancia de actuar bajo los preceptos éticos y morales, enunciar retrospectivamente casos y situaciones en las que la corrupción ha reinado y como tercer objetivo, establecer situaciones comunes en las que algunos contadores han recaído a manera de enseñanza sobre lo que no se debe hacer. Sí, y me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí, Isanabel, yo quisiera complementar un poco lo que tú estás mencionando sobre los objetivos del proyecto, porque pues básicamente es un proyecto que se está llevando a cabo en cuanto a a la responsabilidad social del profesional contable, ¿sí? ¿Cuál es esa misión que nosotros estamos llevando a cabo, cuál estamos rescatando? Y es precisamente esa misión cultural de la contabilidad, de informar de manera transparente, de servir como un saber comprometido, eh, como un saber militante, pero para que se pueda llevar a cabo esa responsabilidad social que el profesional tiene para con la sociedad, para con la comunidad, es necesario actuar dentro de un compromiso ético, independientemente de que exista un marco de regulación para tal caso. Lo importante es orientar y más que todo es un trabajo de concientización. Nosotros partimos del hecho de que la realidad es construida. La realidad, nosotros estamos dentro de una corriente constructivista donde planteamos que la realidad es producto de una construcción social. En ese sentido, lo que queremos es construir esa realidad con el profesional contable. Aunque ya, pues por supuesto que hay unas bases cimentadas de ética, lo importante pues es promover y seguir planteándonos como profesionales dentro del buen ejercicio para responder a ese encargo social que tiene la profesión y que por supuesto se lleva a cabo a través de la contabilidad, pero siempre dentro de un marco ético, ¿sí? Entonces, pues nos hemos planteado también estos objetivos que nos van a ayudar a materializar estos propósitos del general. Continuemos, Isanabel. Profesor. Sigamos, estamos atentos, continuemos con la exposición. Bueno, seguimos la metodología. Listo. La metodología propuesta. Sí ven ahí, ¿cierto? Hay problemas de señal. Puedes empezar, puedes indicarla de viva voz, Isanabel, para sí pueden que ver. Listo. Ah, espere, ya está ahí solucionando aquí rapidito lo de la... ¿Pueden ver? Ya aquí. Perfecto. Listo. Sí, dale, con la metodología. Estamos viendo, Isanabel, continuemos, por favor. Sí se ve, ¿cierto? La diapositiva. Listo, bueno. Metodología propuesta. El análisis implementado
en dicha ponencia es cualitativo descriptivo. ¿Y por qué? Porque este nos permitirá interpretar de manera correcta los ejemplos de los casos en los que un contador público ha ejercido la corrupción. Entonces sabemos que son muchos casos en los que se ven implicados los contadores públicos que vulneran los principios fundamentales de la ética profesional, y entre esos casos es de suma importancia resaltar la utilización indebida de información privilegiada, el lavado de activos, la falsedad ideológica en documento privado, falsedad material, y así como eso también hay otras acciones como por ejemplo valerse de lo que se conoce como secreto profesional. Y es que algunos profesionales ocultan información en casos que son evidentes sobre malos manejos de los recursos, como por ejemplo cuando realizan estados financieros maquillados y eso. Entonces, como en estos días estuve leyendo en la página de Actualícese un artículo que decía, si en alguien confía el empresario es en su contador, pero esto no es excusa para que este profesional se preste para ocultar o para alterar información en libros y defraudar a la DIAN, a otras autoridades o a los acreedores. Y es que ahí también entra algo, y es que por pretender guardar, de pronto por decirlo así, sus puestos, algunos profesionales se prestan para todo eso, ejercen la corrupción. Entonces, como que hay muchos casos que de pronto el jefe les dice, no, necesito que maquillen los estados financieros, de pronto se los dice indirectamente, o si no lo haces, de pronto pierdes el puesto y cosas así. Entonces, son como que casos en los que uno debe de analizar mucho, de pensar y de concientizarse de qué consecuencias va a traer eso para mi vida como persona y como profesional. ¿Y qué ofrecen estos casos? De pronto la mención de estos casos a nosotros, pues nos ofrece perspectivas útiles para tener claro en lo que no debemos recaer y cómo ejercer nuestra profesión en base a principios éticos y demás fundamentos del buen actuar del profesional. Bueno, desarrollo. La transparencia de la información contable exige un enorme compromiso con el comportamiento ético, con el objetivo de hacer siempre lo correcto. Para los profesionales de la contabilidad, la conducta ética es tan fundamental como la competencia. Y es ahí donde vemos algo, y es que la ética es muchísimo más exigente y difícil de probar o cumplir que la competencia. ¿Por qué? Porque la ética incluye cada uno de esos principios de la profesión contables que nos encaminan a que el profesional ponga en práctica sus actitudes, manteniendo siempre esa conducta ética. Entonces, un ejemplo de estos principios podría ser la diligencia profesional, que la enfocamos aquí como la eficacia y la actitud favorable. Es decir, nosotros teniendo diligencia profesional debemos eludir cualquier situación que atente contra el buen actuar de nosotros como profesionales. El juicio profesional que nos permite, nos libre de cualquier afición que limite la independencia de nosotros. La formación profesional, y considero que es una de las más importantes, porque ahí encierra todo lo que son los aspectos éticos y morales, la actualización y la competencia profesional. Y es que, como sabemos, nosotros como profesionales contables siempre debemos vivir actualizándonos, debemos vivir siempre con las reformas, leyendo y todo eso, investigando. Y es así, eso es lo que nos va a hacer a nosotros unos profesionales competentes, aptos y capacitados para realizar las más grandes labores y las mejores. Bueno, aquí tenemos algo
que mencioné al principio y pues lo vuelvo a mencionar, y es que toda persona es libre de actuar hacia el bien o mal. Y ahí es donde el yo individual le permite al contador público la libertad de elección, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el derecho de elegir si actuamos bien o mal. Y entonces asimismo está el yo social, que le indica qué situación tiene consecuencias que trascienden a la individualidad. Y es de esa forma en que el actuar se convierte en algo consciente, libre y voluntario. Y es ahí donde nos remite a la responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que nos obliga a nosotros a responder por lo actuado o lo no actuado. Entonces, debo resaltar que toda profesión se debe realizar desde una visión ética y que toda visión ética conlleva una definición de lo que es una profesión y un buen profesional. Y ese dicho profesional debe nutrirse, por decirlo así, de las normas y encontrar en ellas un apoyo para encaminar su vida laboral hacia el éxito. Y esa vida laboral la deben caminar basado en la implementación de los principios que establece la ley, como los mencioné anteriormente. Y es esos principios, esos códigos y esas leyes los que nos ayudan a nosotros a ser mejores. Me parece de suma importancia resaltar que uno de los más importantes es el Código de Ética de IFAC. ¿Por qué? Porque ese marco normativo nos autorregula y nos permite a nosotros salvaguardarnos de amenazas que nos conlleven a errores o fraudes, y también nos permite reflexionar sobre los valores y conductas en situaciones que surgen durante el ejercicio profesional. Entonces lo emitimos como un mecanismo de autorregulación y nos advierte a nosotros el desarrollo del ejercicio, de que en el ejercicio profesional podemos enfrentarnos a diferentes situaciones las cuales le impidan desarrollar funciones. Y esto lo conocemos como inhabilidades e incompatibilidades, esas funciones que nos impiden desarrollar determinadas. Y la conocemos como inhabilidades e incompatibilidades, y sabemos que una inhabilidad es la falta de aptitud o la carencia de una cualidad o calidad o requisito del sujeto que incapacita para realizar de pronto algún trabajo o para ser parte de una relación contractual. Una incompatibilidad es cuando los profesionales ejercen determinados cargos o roles y no se les permite realizar otro tipo de funciones o cargos, de pronto por la relación de pronto de la parte sanguínea y eso que tenga con alguno de los otros miembros y eso. Entonces, es importante para cerrar ya este desarrollo decir que a pesar de existir normas escritas para el correcto ejercicio de la profesión, asimismo como interpretaciones por doctrinantes y a nivel de jurisprudencia, llama la atención que los organismos encargados de la regulación, los organismos autorizados por la ley, como la Junta Central de Contadores y la Dirección de Impuestos, en sus actuaciones dejan entrever un sinnúmero de profesionales sancionados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos dejándonos que algunos profesionales actúen sin escrúpulos, se lleven nuestra profesión. Y pienso que es ahí donde debemos alarmarnos y tener presente que debemos hacer énfasis desde la academia. Debemos hacer énfasis desde que empezamos en primer semestre de nuestra carrera, hacer énfasis todos los días en eso, en los principios, en los beneficios que tiene promover los buenos actos. Entonces, eso es a lo que nos centramos
hoy, ahora mismo. Bien, mientras Isanabel logra pasar a la segunda diapositiva, podríamos ir complementando que el marco Bueno, normativo, ya pudiste que el marco normativo es muy relevante para efectos del ejercicio de la profesión y como lo dice ella, desde la academia hay que hacer ese énfasis. Continúe, Isanabel, continúa. listo. Como conclusiones, observamos que aquellos datos que arrojados por la Junta Central de Contadores de pronto de sanciones a título de dolo, suspensiones, cancelación de la tarjeta profesional y también los suministrados por la DIAN reflejan muchísimos inconvenientes que se han venido presentando en nuestro país en los últimos años respecto a cómo la corrupción ha afectado la ética profesional de los contadores públicos. Entonces, a manera de ejemplo, con esta ponencia le quisimos hacer saber eso, que nos alarmemos un poco en lo que en realidad está pasando en nuestro país y con nuestra profesión. Asimismo, se requiere desde la academia resultados de aprendizaje que promuevan al estudiante los valores éticos de la profesión contable. Y es que ahí debemos tener presente que no solamente es pura, de pronto, teoría y eso, de pronto hacer prácticas, seminarios, etcétera, que motiven al estudiante a aprender sobre estos valores éticos, a que los adentren en su vida, a que siempre los practiquen, no solamente en nuestra profesión, en la profesión, en la vida laboral, en la vida escolar, sino también con su familia, con las demás personas que los rodean, para que así ellos puedan siempre estén capacitados para hacerle frente a cualquier amenaza que se le pueda presentar. El fenómeno de la corrupción presente en la profesión contable exige una reorientación en las prácticas del profesional, en el que estén presentes la honestidad, responsabilidad, respeto y el compromiso de realizar un buen trabajo. Y es que, como muy bien sabemos, hoy en día algunas entidades, cuando un profesional, cuando nosotros como estudiantes vamos a hacer nuestras prácticas, de pronto nos colocan en cualquier área menos en la debida, ¿cierto? Nos ponen a hacer cualquier cosa menos en lo que nosotros estamos preparados. Entonces eso también como tergiversa un poco las cosas y no permite totalmente que el profesional desarrolle sus actitudes como contador público y sepa que en este caso debo hacer esto, que en este caso no debo permitir esto, que nunca debo cometer esto y así. Bueno, aquí tenemos la bibliografía y para finalizar, una frase con una sabiduría muy valiosa que ayuda a encaminarnos correctamente por la vida, porque eso es lo que pretendemos nosotros, encaminarnos como profesionales por el camino del bien. Y después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fernando Sábater. Gracias. Bueno, Isanabel, muchas gracias a los escuchas. Nosotros hemos denominado el título que se le dio a la ponencia, Ejercicio Responsable de la Profesión Contable. Nuestra estudiante Isanabel ha hecho su exposición como estudiante dirigida a una comunidad contable, a unos profesionales, a un congreso de estos tan importante. Y desde la academia tratamos de concientizar, como ella lo dice, crear una institución para ese ejercicio responsable de la profesión nuestra en beneficio de una sociedad colombiana que sí lo requiere. Es un llamado muy importante a los académicos, a los estudiantes, a los empresarios, para dar un giro relevante desde la profesión de la contaduría pública sobre los aspectos de la ética y el desarrollo profesional de estos muchachos, de estos estudiantes y de quienes ejercemos esta ciencia y que le sirve tanto a esta sociedad, para que de una u otra forma logremos contribuir en algo
al bienestar, al desarrollo de la paz en Colombia. Muchísimas gracias por la atención que nos prestaron. Quedamos abiertos a las preguntas que haya. Muchas gracias. El Congreso, 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, pues está altamente enaltecido pues con la presentación de la ponencia que acaban de presentar la estudiante Isanabel Zapata y las palabras del docente Saúl Gonzalo. Hay una pregunta aquí, antes de cerrar la transmisión de esta parte del Congreso. Preocupa y la coyuntura actual es sobre la reglamentación de la profesión, en el sentido de la modificación de la Ley 43 de 1990 y por supuesto pues la Ley 1314 del 90, que modifica pues la conceptualización, el gobierno de la profesión y asimismo el código de ética. Y claro, la ponencia va dirigida pues al ejercicio responsable de la profesión, o sea, indicada más a la parte ética. Hay una pregunta que mantiene acá, que dice que en Colombia hay 2 códigos de ética del ejercicio, de la Ley 43 de 1990 y el de la Ley 1314, transcrito de unas normas internacionales de una entidad privada. Es una condición que se imponga un código de ética de producción nacional, más o menos como la pregunta que está acá. Es que tenemos lo siguiente, en la ley 1314, cuando el gobierno nacional interviene en el artículo primero, en el objeto de esta ley, de la ley 1314, interviene la economía, afecta obviamente el quehacer de la ciencia contable e impone unos estándares internacionales en contabilidad e impone unos estándares en aseguramiento de la información. Los decretos reglamentarios sobre el aseguramiento de la información, recordemos que es el decreto 302 del año 2015, en el que impone prácticamente ese seguimiento al código IFAC, Código de Ética Internacional, y el Código de Colombia, el capítulo 4 de la Ley 43. La pregunta es que si es ideal imponer un código de comportamiento para los contadores. Pues lastimosamente nosotros tenemos que decir lo siguiente: la ciencia contable desde su historicidad ha sido lineal y cartesianamente marcada por normas jurídicas de imposición, por normas de conducta de los contadores, por normas de hacia dónde tienen que hacerse las cosas, pero tenemos la otra diatraba, que existen unas amenazas que contiene el mismo código IFAC, que redundan y se imponen prácticamente al quehacer del mismo Estado en Colombia. Entonces existe esa dicotomía del ejercicio de la ciencia contable, de si acudimos a la imposición de un código de ética o más bien desarrollamos una ética desde la misma ciencia, desde el mismo quehacer de la profesión contable. Es un híbrido que definitivamente en el que se encuentra la ciencia contable. De hecho, usted lo comenta o en la pregunta, hay una tendencia a la reforma de la Ley 43 de 1990, en la que aún las mismas comisiones a nivel nacional, yo he encontrado que no hay una directriz, un camino único a seguir, sino existen una serie de apuntes y aportes no consolidados, que lo que ha hecho es dispersar aún más los conceptos y el quehacer de la misma profesión de la contabilidad. Esa pues sería en síntesis la respuesta al cuestionamiento sobre esa directriz jurídica hacia la postura de la ética. Ya como parte final de esta sección de trabajo que se ha realizado en las 2 ponencias, creemos que estamos a punto de ya terminar, pero creemos que hay que hacer como una conclusión general. Hay una gran preocupación
de la población que compone la profesión de la contaduría pública, los contadores públicos. Y desde luego, en este momento la coyuntura que se está abordando es la de la reforma de la ley 43 y por supuesto lo que anotaba anteriormente lo relacionado a la gobernanza, el gobierno de la profesión. En relación a que allí se presentan pues serias contradicciones en torno a lo que es la Junta Central, lo que es el Tribunal Disciplinario y lo que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que figuran como unidades de gobierno, pero aparentemente como unidades no engranadas, sino como unidades sueltas dentro de la profesión. Y lógicamente eso tiene que ser elemento de juicio, elemento de debate, elemento de mucho análisis para llegar finalmente, seguramente la pretensión, al menos del Consejo Nacional de Contadores Públicos, es de llegar a una reglamentación por intermedio de la Constitución Nacional que nos señala en el artículo 26 de las profesiones conformar la colegiatura. Sí. Esa es la gran, digamos, lineamiento, la gran disposición, al menos en términos del gobierno de la profesión, realizar o conformar la colegiatura. Y desde el punto de vista de la conceptualización, pues definir exactamente lo que es la contaduría pública como profesión liberal y el ejercicio del contador público como profesional en su área específica, determinando exactamente su alcance y su desarrollo para que no se defina de alguna forma como si fuera simplemente el obtener la tarjeta y que se les pida la tarjeta profesional y con ese hecho ya es profesional. No, es todo lo que implica el ejercicio mismo de la profesión. Pues valga el ejemplo, a la redundancia, el piloto no se define por el avión, porque el piloto, el avión puede cambiar, ahora cambió el dron, en fin, y cambian las condiciones pues, de la profesión del piloto. El médico no se define es decir, el médico se define por la medicina. Y así todas las ingenierías, el ingeniero se define por la ingeniería, la arquitectura se define el arquitecto y tiene su definición exacta en su conocimiento y saber y en su disciplina. Asimismo, tenemos que entonces conceptualizar pues, el desarrollo de la profesión. Y lógicamente, la última parte de la ponencia, que es el ejercicio responsable, que es la ética misma, y mismo el profesor Saúl Gonzalo pues, nos orientaba en el sentido de que ese desarrollo debe coincidir pues, a las definiciones de las prácticas nacionales, de la cultura misma nacional, que conduzca a producir el Código de Desarrollo Nacional. Indudablemente que se respetan las emisiones de códigos de desarrollo internacional, como que ocurre con IFAC, que es una entidad privada internacional, que de alguna forma pues, se ha copiado a nivel nacional y pues habrá un aporte necesario, está en su ejercicio, pero ahora en su desarrollo del debate y el análisis para su reforma y su cambio, seguramente tendremos que abordarlo para el desarrollo. De tal manera que la ponencia expuesta por la estudiante tiene su valor en el sentido de que inquieta pues, el ejercicio mismo de la profesión en términos de las conductas y los desarrollos, saberes que tenemos que como contadores realizar. No teniendo más preguntas y agradeciendo por supuesto la presentación de la estudiante Ana Isabel Zapata y la del profesor Saúl Gonzalo Galindo, le damos muchas gracias por su presentación y desde luego pues será de valioso aporte para las memorias del 21 Congreso
Colombiano de Contadores Públicos. Muchas gracias y altamente agradecidos. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitir que nuestros estudiantes y la academia realmente esté presente en un evento tan valioso y tan importante como eso. Isanabel, muchas gracias, lo hizo muy bien, la felicito, gracias nuevamente a ustedes, muy amables, será en otra oportunidad. Bueno, bienvenidos, estaremos entregando tan pronto mañana ya en el cierre final. Vendrá la entrega, pues posteriormente se compile todo el material y el desarrollo mismo del Congreso serán puestas en unas memorias para exposición de todos los participantes y de la comunidad en general, que seguramente alimentará el debate y lo que viene hacia futuro para la profesión. Excelente. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ok, hasta luego. Muy amable. Bueno, muchas felicidades. Hasta luego.